El pasado 23 de junio, desde La Habana, Cuba, se dio a conocer mediante un comunicado conjunto el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Muy bien, Melissa, y desde ese momento comenzó a conocerse un término que es zonas veredales transitorias de normalización. ¿Qué son, en qué consisten y cómo se desarrollarán? Se los contamos a continuación. Así se verificará que las FARC dejen las armas. Durante 180 días, los miembros de las FARC se ubicarán en 23 zonas veredales y 8 puntos más pequeños y alejados. Naciones Unidas recibirá la totalidad de las armas. Dentro de cada zona habrá de 1 a 4 campamentos y alrededor una franja de seguridad. El mecanismo de monitoreo y verificación permanecerá en toda la zona. En los campamentos solo estarán los miembros de las FARC y allí se ubicará el contenedor donde depositarán las armas. Si los guerrilleros salen del campamento a la zona, deberán hacerlo sin armas y de civil. Si usted vive en estas zonas, tenga en cuenta que no habrá despeje de territorio y todas las instituciones del Estado seguirán ejerciendo sus funciones. Si se presenta una situación de orden público, la policía ingresará en coordinación con el mecanismo de monitoreo. ¿Qué van a hacer los guerrilleros durante 180 días? Tendrán jornadas de documentación y actividades preparatorias para la reincorporación a la vida civil. Estas zonas no son para negociar, son para garantizar el fin del conflicto armado con las FARC. Y para conocer más detalles sobre estas zonas veredales transitorias de normalización, hoy aquí en el estudio de Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, nos acompaña Alejandro Reyes Lozano. Él es asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Alejandro, muy buenos días y gracias por acompañarnos temprano aquí en Agenda Colombia. Muy buenos días, Karen. Buenos días, Melissa. Buenos días a todos los colombianos. Muy bien, aquí estamos para contarle a todos los televidentes cómo se desarrollarán, cómo se crearán todas estas zonas veredales transitorias de normalización. Y bueno, ya sabemos que hubo un primer paso que fue el traslado de, como por decirlo de alguna manera, de quienes, de las entidades principales que estarán a cargo de estas zonas a esas regiones del país. ¿Cómo nos fue en ese primer paso, Alejandro? El balance de esa primera visita a las regiones es positivo. Sí. Tuvimos el acompañamiento del mecanismo de monitoreo que va a estar compuesto por el Gobierno Nacional, las FARC, con el acompañamiento y el liderazgo de la ONU. Nos acompañó además el CICR y tuvimos a los países garantes Cuba y Noruega junto a nosotros, las FARC y el Gobierno Nacional. Alejandro, esto ha sido un tema supremamente polémico entre todos los colombianos y que ha causado mucho interés, no solamente porque tienen en la memoria fijado lo que son las zonas de extensión del Caguán. Precisamente con ese tema, ¿qué diferencia hay entre las zonas del Caguán y estas zonas que se están delimitando para la transición a la vida civil de la guerrilla? Melissa, la diferencia es del cielo a la tierra. Sí. En primer lugar, no vamos a negociar dentro de esas áreas. Las zonas veredales transitorias de normalización no son para negociar, son para implementar unas actividades específicas que se desarrollarán dentro de un cronograma de 180 días. Es decir, a diferencia del Caguán, estas zonas tienen una duración limitada en el tiempo. Sí. Segundo, ninguna autoridad de la República va a salir de esas zonas. No vamos a desplazar a nadie, no le vamos a pedir a la gente que salga del área. Todas las autoridades que estén allí presentes, allí permanecerán y la gente podrá seguir desarrollando su vida diaria común y corriente. Tercero, vamos a tener un mecanismo de monitoreo y verificación acompañando estas zonas 24 horas, 7 días a la semana. Total, tenemos una diferencia tremendamente radical con lo que fue la experiencia del Caguán. Muy bien, también se ha dicho, Alejandro, que la fuerza pública garantizará la seguridad de los habitantes, como siempre lo ha hecho, de estas regiones del país donde funcionarán estas zonas veredales transitorias de normalización y que las autoridades locales seguirán siendo autoridades locales. Pero operativamente, ¿cómo se desarrollará esto? Por ejemplo, si yo vivo, no sé, pongámosle, por ejemplo, en el Caquetá, si funcionará allá una zona de normalización, ¿cómo se desarrollará esto? Sabemos que no es en la vereda como tal, sino en una zona cercana que se van a realizar como diferentes, la distribución de la FARC por un lado, también la fuerza pública, esos anillos de los que se habla, ¿no? Bueno, lo que vamos a tener es lo siguiente, sí. Vamos a, dentro de una vereda, dentro de cada vereda, vamos a delimitar un área específica. Okay. Y dentro de esa área vamos a tener unos campamentos. Allí dentro de esos campamentos va a estar alojada las FARC.
únicamente. Le vamos a pedir a los pobladores aledaños a los campamentos que no entren allí. ¿Por qué razón? Porque esos campamentos van a estar habilitados para llevar a cabo la dejación de las armas. En las veredas, dentro de las veredas, vamos a tener permanentemente transitando el mecanismo de monitoreo y verificación, que como hemos dicho está conformado por la ONU, que lo lidera, algunos delegados de las FARC y el gobierno nacional. El mecanismo tripartito que llaman. Correcto, 3 partes articuladas, visitando palmo a palmo cada una de las zonas que hemos habilitado. Y los pobladores podrán seguir llevando su vida normal, porque lo único realmente extraordinario que tendremos es la ubicación de esos campamentos para que se surta el desarme de las FARC. Entre tanto, la fuerza pública, donde va a estar el Ejército, la Policía Nacional, alrededor de las zonas. Hemos también establecido una franja de seguridad donde ni la fuerza pública ni integrantes de las FARC podrán estar. Allí solamente estará el mecanismo de monitoreo y verificación. ¿Con qué razón? Para poder establecer unos límites perfectamente claros entre las FARC y la fuerza pública. También hemos dicho que de ser el caso de presentarse alguna actividad ilícita al interior de las zonas, la Policía Nacional podrá ingresar a estas zonas y de manera articulada con el mecanismo de monitoreo y verificación constatar qué ha pasado allí. ¿Y quiénes serían los encargados de dar ese parte de qué es lo que está ocurriendo al interior de las zonas? Primero, el encargado de verificar la comisión de un delito o alguna actividad irregular, pues es el Estado. Entonces, las instituciones legítimas del Estado, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la autoridad que corresponda. Y la comunicación pública de qué ha ocurrido, pues le corresponderá al mecanismo de monitoreo y verificación. Bien, Alejandro, mucha gente se pregunta por qué y cómo fueron escogidas estas zonas. Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque las personas nos decían en las visitas que hicimos la semana pasada, quienes han padecido los rigores de la guerra, nos decían, hombre, siquiera están acá, por fin va a cambiar esto. Los lugares donde vamos a tener ubicadas esas zonas veredales transitorias de normalización son los lugares donde normalmente ha estado presente el conflicto. Son los sitios donde mayor cantidad de integrantes de las FARC hay presentes. O sea, bueno, ¿cómo va a llegar estos grupos guerrilleros a estas zonas? ¿Cómo se van a desplazar? Ya usted dice que van a estar, estas zonas fueron delimitadas dentro de zonas donde ellos han estado. Pero ¿cómo llegan, por ejemplo, si están en otros lugares, si vienen del Amazonas, si vienen de partes de arriba? ¿Cómo va a ser? Bueno, estos puntos, estas zonas son equidistantes, equidistantes a los lugares donde están actualmente ubicadas las FARC. Lo que vamos a tener es, a partir de la firma del acuerdo final, que hemos llamado el día D, vamos a tener a la fuerza pública ubicando sus dispositivos en el terreno de tal suerte que habiliten unos corredores, unas vías de tránsito para que puedan movilizarse las FARC hacia esos lugares. Ellos llegarán por sus propios medios. Eventualmente el Estado podría colaborarle con algunos medios de tránsito, pero lo que está previsto es que ellos a partir del día D inicien su marcha, su desplazamiento hacia las zonas veredales transitorias. ¿Entran o no armados? Entran armados porque el propósito de las áreas es justamente hacer un conteo, un registro, un procedimiento trazable, verificable de todo el armamento. Bien, y precisamente hablando de este tema de armamento, ¿cómo va a ser este proceso? Es decir, primero van a entregar un tipo de armas, ya luego se viene con otro tipo de armas. O sea, ¿cómo va a ser ese paso a paso, Alejandro? El mensaje claro es que todo, absolutamente todo el armamento de las FARC quedará en manos de la ONU. Sí. Inicialmente, y decíamos hace un momento, ellos transitarán hacia las zonas veredales transitorias de normalización, con sus armas de dotación personal. Una vez allí ubicados, hemos establecido dentro del cronograma 60 días para que las armas pesadas, todo el material bélico pesado, pueda ser recogido, inventariado por el mecanismo de monitoreo y verificación. Y, como dirían los colombianos de a pie, de cada elemento que se entregue. Sí, todas las armas van a ser debidamente inventariadas, registradas y de eso nos va a dar cuenta la ONU y el mecanismo de monitoreo y verificación. Van a poder certificarle al país qué fue lo que se recibió. Y
como diría un colombiano de a pie, vamos a recibir en 3 contados todo el armamento. Está así establecido en el cronograma de trabajo que hemos previamente acordado con las FARC. Al día de más 150 tendremos todo, absolutamente todo el armamento en manos de la ONU, de tal suerte que al día de más 180, cuando termine el funcionamiento de esas zonas, Están completamente desarmados. estarán totalmente desarmados y las armas serán dedicadas a establecer o a construir 3 monumentos. ¿Y qué se sabe de estos monumentos? Sabemos que uno en La Habana, ¿no? Uno en La Habana, país donde se han desarrollado los diálogos, uno en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, y un tercero aquí en Colombia. Incógnito el sitio, todavía Aún no se por sabe. definir en la mesa de conversaciones. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a poder entrar ellos y salir fácilmente de estas zonas para desplazarse o van a tener una restricción en su movilización? Bueno, ellos van a tener una restricción efectiva. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a tener dentro de las zonas veredales transitorias de normalización es la suspensión efectiva de las órdenes de captura que contra cada uno de ellos puedan estar activadas, de tal suerte que una persona que salga de la zona veredal transitoria de normalización sin autorización está expuesta a que el Estado le capture. Pero adicionalmente, como hemos mencionado, las zonas y esos 180 días son para cumplir unas actividades claras y específicas. Dentro de ellas, la suspensión del cese al fuego, el cese de hostilidades y el desarme. Adicionalmente, los integrantes de las FARC estarán ocupados en desarrollar lo que hemos llamado las actividades preparatorias de lo que será su reincorporación. ¿Qué es eso? La identificación de cada uno de ellos, por ejemplo. Eso, por ejemplo, le iba a preguntar, porque la idea que tenemos, pues la mayoría de los colombianos, es que en esta zona se va a realizar todo el proceso de dejación de armas, pero bueno, por ejemplo, los miembros de la guerrilla que van dejando las armas también realizarán otro tipo de actividades. Así es, lo primero que le vamos a decir a las FARC es, venga y acredite ante el Estado quiénes son las personas que hacen parte de la organización, preséntense. Sí. El gobierno a su vez va a dar cuenta a través de unos listados de quiénes son los integrantes de la organización que están allí presentes, pero a su vez le vamos a pedir a las FARC que desarrolle unas actividades preparatorias de reintegración. Entonces tendremos la pregunta natural a cada una de estas personas. ¿Usted quién es? ¿Qué le interesa hacer en la vida? ¿De dónde es? ¿Qué expectativas tiene a futuro? Y eso nos toma un tiempo que hemos hasta ahora determinado como 180 días para iniciar lo que será su reincorporación a la vida civil. Alejandro, me gustaría que profundizáramos ese tema de los habitantes que están alrededor de estas zonas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a seguir prestándole los servicios del Estado? ¿Van a estar presentes todos igual o mejor? Lo que esperamos es eso, que quienes están allí puedan seguir llevando a cabo su vida común y corriente. Alejandro, discúlpeme que lo interrumpa porque es natural que surja algo de temor, ¿no?, en los habitantes de las regiones donde van a funcionar estas zonas veredales. Pues hay algo de temor, pero también hay algo de confianza. La gente nos dijo la semana pasada en las visitas de reconocimiento, caramba, qué bueno que esto esté empezando a ocurrir. No se había visto en el país. O sea, que ya el proceso esté aquí en Colombia. No habíamos visto en el país a la fuerza pública junto a integrantes de la guerrilla haciendo un reconocimiento de un área y además, con el acompañamiento de los pobladores, los líderes comunitarios nos facilitaron esta tarea, de tal suerte que la gente en la región también está ganando confianza en este proceso porque empieza a ver de manera clara de qué se trata. Muy bien, y precisamente, Alejandro, usted ha dicho que ya la gente comienza a ganar confianza en este proceso de paz y tenemos una historia, ¿no, Melissa? De un bonito momento que se presentó en Santa Rosa de Cabal. Así es, Karen. Esta concejal, que es una de las más jóvenes que tiene el país, se ganó un concurso de oratoria y está orando a partir de la paz. Colombia merece la paz. Colombia merece la paz. Me place decirles por qué es tan importante recobrar las horas perdidas por las armas y ganarlas con la educación, con el amor, con la virtud de la reparación, la justicia. Porque el sí para la paz es lo que va a traer a Colombia un desarrollo definitivo. Vamos a luchar incansablemente porque nuestra patria soñada no lo sea más, sea una patria real.
Mi señor presidente Juan Manuel Santos, hoy como usted vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia en Colombia y Colombia será un territorio de paz. Siete de la mañana, 32 minutos, y continuamos aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República. Bueno, Melissa, Alejandro y televidentes, ahí veíamos a Juliana Ospina, esta joven concejal del municipio de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda, con estas bonitas palabras a todos los colombianos y al presidente, ¿no? Diciéndole que gracias a este proceso de paz Colombia va a ser una patria real, una patria con equidad, con mejor calidad de vida para todos los colombianos. Y bueno, precisamente Alejandro, en ese recorrido que ustedes han hecho por todo el país, ese es como el sentimiento de la mayoría de gente en Colombia, ¿no? Mire, Karen, lo que pudimos vivenciar fue un nuevo aire, un respiro diferente. Las instituciones, los gobernadores, los alcaldes, los líderes comunitarios, los presidentes de las juntas de acción comunal, la gente en general, acompañando la labor del mecanismo de monitoreo y verificación, acompañando la labor que emprendió el gobierno nacional y las FARC haciendo este reconocimiento. En general lo que se vive es una nueva energía, esa nueva energía que va a dejar a esta generación pensar de manera diferente, pensar que podemos resolver nuestros conflictos de manera diferente, pensar que el diálogo con las FARC va a culminar de manera satisfactoria con su desarme y con su paso a la legalidad. Este paso a la legalidad también le va a contribuir no solamente a la paz, sino a la formación de una nueva política en Colombia, que es de diálogo. ¿Cómo más cómo más pueden contribuir los colombianos a que este firme propósito siga siendo y vaya encaminado a lograr la paz definitiva con los guerrilleros? Yo pienso que hay un mensaje claro que reciben todas las comunidades, y es que las armas no son un vehículo válido para poder tramitar las diferencias en una democracia joven, sana, firme, creciente como la colombiana. Las armas no van a seguir siendo un argumento para hacer política. Vamos a dedicarnos a vivir de una manera diferente. Bueno, ya se hizo esta primera visita técnica en diferentes regiones de Colombia. ¿Qué viene ahora? Porque todos los colombianos están atentos a este proceso, Alejandro. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, la información que recogimos en cada uno de los 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 puntos transitorios de normalización va a la mesa de conversaciones en La Habana. Sí. Va a ser la mesa de conversaciones quien va a dar la última palabra y va a decir toda la información que ustedes recopilaron nos permite tomar ahora decisiones. Entonces estamos próximos a que la mesa de conversaciones se pronuncie para decirle al país cuáles son efectivamente los puntos donde tendremos las zonas veredales transitorias de normalización. Bien, usted ha dicho que esa información ya fue entregada a La Habana, pero esa información, ¿qué es? Es decir, hablaron con la comunidad, se hizo un recorrido en el terreno. Bueno, Karen, lo que hicimos fue, primero, hacer una revisión cartográfica de esas áreas, entonces con imágenes satelitales, con expertos en el terreno, con los cabos, los sargentos que han estado patrullando las áreas, con los delegados de las FARC que también conocen el terreno, con las comunidades. Estuvimos haciendo un reconocimiento de los lugares, identificamos qué fuentes de agua hay, si tenemos o no alcantarillado, si tenemos o no acueductos. Hicieron la avanzada, Alejandro, por decirlo de alguna Así manera. es, toda la información que permita a la mesa de conversaciones tener una respuesta clara y sobre todo responsable sobre cómo serán esas áreas. Bueno, una última pregunta. ¿Ellos cómo van a vivir dentro de estas zonas? ¿En los campamentos? ¿Van a armar carpas? ¿Van a estar en qué? Bueno, no hay que olvidar que estamos hablando de unos campamentos que son transitorios. Los tendremos allí 180 días en función de esos objetivos específicos de los que hemos hablado. Entonces, van a estar cohabitando en las áreas los 180 días, desarrollando esas actividades preparatorias de reincorporación de las que hablamos hace un momento. Muy bien, Alejandro Reyes Lozano, él es asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Colombia, contándole a todos los colombianos en qué consisten estas zonas veredales transitorias de normalización. ¿Cuál es ese mensaje, resumidamente, para todos los televidentes? Colombia tiene una generación que hoy entiende que puede tramitar las diferencias en democracia. Vamos a respirar todos este nuevo aire de paz. Vamos a darle una nueva oportunidad a la vida en Colombia. Vamos a ser una generación que puede sonreírle al futuro. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Que tenga un feliz día y lo dejamos porque sabemos que tiene una agenda bastante apretada.